Una caja con una base cuadrada, y sin superficie se hará de una pieza cuadrada de cartón cortando cuadrados de 2 pulgadas de cada esquina y plegando los lados. Así que este cuadrado verde representaría la pieza visual de cartón, y estas líneas de tablero representan el corte cuadrado de cada esquina, y sabemos que cada cuadrado es 2 pulgadas x pulgadas. Y luego para hacer la caja vamos a hacer folletos aquí, aquí, aquí y aquí. Así que este cuadrado rojo representa la base de la caja. Y desde que no sabemos las dimensiones de esta base cuadrada, podemos dejarlo igual a x pulgadas por x pulgadas. Y la caja tiene que contener 2048 pulgadas cúbicas. ¿Cuál debe ser el volumen de la caja? Así que tenemos una caja y dejamos esta longitud, anchura y altura. El volumen será longitud x ancho x altura. Ahora la pregunta es cuán grande se necesita una pieza de tarjeta de cartón. Así queremos las dimensiones del cuadrado de inicio o este cuadrado aquí. Así que la longitud de todo este lado aquí sería x más 2 o x más 4. Y porque ese cuadrado esta longitud aquí sería la misma. Así que nuestro objetivo es encontrar x más 4 dados, sabemos que el volumen de la caja es de 2048 pulgadas cúbicas. Usando las dimensiones de la pieza de cartón aquí la base sería x por x y la altura sería 2 pulgadas. Sabemos que el volumen debería ser xxx2 o 2x cuadrado. Así que para este problema, 2x cuadrado debe ser igual al volumen de 2048. Así que ahora solucionaremos esta ecuación para x, y una vez encontramos x podemos determinar las dimensiones de la pieza original de cartón. Así que dividiremos ambos lados por 2, así si x cuadrado igual esto sería 1024. Y ahora para resolver por x tomará la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Ahora porque x representa una longitud solo necesitamos la raíz cuadrada positiva o la raíz cuadrada principal. Aquí tenemos x igual la raíz cuadrada de 1.024. So x es igual a 32. Si x es igual a 32 o 32 pulgadas, entonces las dimensiones de la pieza de cartón serían 32 más 4 o 36 pulgadas por 36 pulgadas.